Tetris es el videojuego que revolucionó el mundo con su simplicidad y adicción, convirtiéndose en un clásico que ha perdurado por generaciones. Mientras otros juegos de la época apostaban por gráficos complejos, Tetris conquistó millones con su diseño minimalista y su jugabilidad única. Pero, ¿cómo logró convertirse en el fenómeno global que es hoy? ¿Te gustaría conocer la historia completa de su creación en la Unión Soviética, cómo atravesó batallas legales y cómo sigue siendo un icono de la cultura pop? Desde su creación en la Unión Soviética en 1984 hasta su influencia actual en la cultura popular, Tetris ha atravesado generaciones, plataformas y transformaciones tecnológicas, convirtiéndose en una de las franquicias más exitosas en la historia del entretenimiento. ¿Listos para descubrir todo sobre el fenómeno de Tetris? ¡Vamos allá! Tetris no nació en un laboratorio de Silicon Valley ni en una empresa gigante de videojuegos. Su historia comienza en el corazón de la Unión Soviética, donde un hombre llamado Alexei Pajitnov, un investigador de inteligencia artificial en Moscú, quería hacer algo divertido para probar sus habilidades de programación. No fue una gran inversión ni un proyecto de alto presupuesto, fue un ejercicio intelectual. En 1984, Pajitnov creó lo que hoy conocemos como Tetris. El nombre proviene de la palabra griega tetra, que significa cuatro, en referencia a los bloques o tetriminos, que están compuestos por 4 cuadrados. Pajitnov se inspiró en un juego de rompecabezas tradicional llamado Pentominos, pero lo adaptó de manera que fuera más accesible y atractivo para los jugadores. El objetivo del juego es simple: alinear los bloques que caen para completar líneas que luego desaparecen, dando espacio para más bloques. Aunque Pajitnov fue el creador, Tetris comenzó a ganar popularidad mucho más allá de los muros de la Universidad de Moscú. En 1986, el juego llegó a las manos de un par de programadores, quienes decidieron hacerlo accesible en computadoras personales. La popularidad del juego fue como un incendio forestal. Fue uno de los primeros juegos que permitió la distribución por software, una novedad para la época. Fue en 1988 cuando el juego dio su salto internacional. A través de una colaboración con un grupo de empresarios de Europa del Este y Occidente, Tetris fue llevado a las computadoras de todo el mundo. El verdadero punto de inflexión ocurrió en 1989, cuando el videojuego fue adaptado para la consola portátil Game Boy de Nintendo, una plataforma perfecta para el juego de Tetris. La combinación fue un éxito rotundo y Tetris se convirtió en un fenómeno global. Lo que hizo a Tetris especial no fue solo su accesibilidad o sus reglas simples, fue la magia detrás de su jugabilidad. Los bloques caían de manera aleatoria y el jugador debía girarlos y moverlos para completar las líneas. Parecía fácil al principio, pero cuanto más avanzaba el juego, más rápido caían los bloques y más difícil se hacía tomar decisiones. Era una prueba constante de agilidad mental, concentración y sobre todo, paciencia. Este aspecto de Tetris lo hizo único. No solo era un juego, sino un desafío cerebral. A medida que los jugadores se sumergían en la experiencia, comenzaron a tener lo que muchos llamarían el efecto Tetris, la sensación de ver bloques cayendo incluso cuando no estaban jugando. Este fenómeno era tan notable que algunos jugadores incluso soñaban con los bloques, mostrando cómo el juego se metía en la mente de las personas. Pero como todo gran éxito, Tetris no estuvo exento de conflictos. A medida que el juego se expandía por todo el mundo, surgieron problemas relacionados con los derechos de autor. En 1989, Pajitnov encontró lucha por los derechos sobre su propio juego. Aunque el juego fue creado en la Unión Soviética, donde las leyes de propiedad intelectual eran complicadas, no fue hasta principios de los 90 que Pajitnov pudo obtener el control total sobre Tetris. El juego pasó por varias manos, desde las empresas que lo distribuyeron hasta Nintendo, que obtuvo la licencia para la Game Boy, hasta las complicadas negociaciones con empresas como Atari. Esta batalla legal por los derechos fue una historia en sí misma, que involucró a muchas de las figuras más influyentes de la industria de los videojuegos. Con el paso de los años, Tetris no solo se mantuvo relevante, sino que se reinventó constantemente. Después del éxito con la Game Boy, el juego apareció en prácticamente todas las plataformas posibles. Desde las primeras consolas de videojuegos hasta las plataformas de PC y más tarde dispositivos móviles. Tetris también se adaptó a las nuevas tecnologías, con nuevas versiones y modos de juego como el Tetris 99, que trajo un estilo Battle Royale único.
En esta versión, 99 jugadores compiten entre sí para ver quién puede sobrevivir más tiempo en el tablero de Tetris mientras envían bloques a los demás jugadores. La versión moderna de Tetris mantuvo el espíritu del original, pero lo adaptó a las expectativas del jugador contemporáneo, creando una experiencia de juego completamente nueva y atractiva. Pero Tetris no solo es importante por su jugabilidad o su historia de éxito, el juego también tiene un lugar especial en el corazón de la cultura popular. Tetris fue uno de los primeros videojuegos en ser incluido en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, una prueba de su impacto cultural. Además, ha sido citado por psicólogos, neurocientíficos y expertos en juegos como una herramienta para entender cómo el cerebro humano procesa información, patrones y memoria. Los estudios han demostrado que jugar Tetris puede mejorar la concentración y la memoria espacial. Incluso se ha utilizado en terapias para tratar trastornos como el trastorno de estrés postraumático, TEPT. Los investigadores han descubierto que jugar Tetris puede disminuir los recuerdos intrusivos relacionados con el TEPT, ya que el juego requiere tanta atención mental que interrumpa el proceso de consolidación de recuerdos traumáticos. Hoy en día, Tetris sigue siendo relevante. No solo es un juego clásico que sigue siendo jugado por millones de personas alrededor del mundo, sino que sigue siendo una parte integral del panorama de los videojuegos. Con la creciente popularidad de los juegos retro y la nostalgia por los videojuegos clásicos, Tetris sigue siendo una referencia fundamental en la industria. Además, con la expansión de la tecnología de realidad virtual, VR, y realidad aumentada, AR, se están explorando nuevas formas de jugar Tetris. Ya no se trata solo de rotar y mover bloques en una pantalla 2D. El futuro de Tetris podría involucrar experiencias completamente inmersivas, donde los jugadores pueden ver y manipular los bloques de manera tridimensional. Tetris no es solo un juego clásico, su historia está llena de momentos sorprendentes, luchas legales y un impacto cultural que sigue vigente hoy. A continuación, exploraremos algunas lecciones importantes que podemos aprender de su trayectoria. Lección 1. La innovación. Puede surgir en los lugares menos esperados. Tetris nació en la Unión Soviética en 1984, un entorno donde los recursos eran limitados, pero las ideas eran grandes. Su creador, Alexei Pajitnov, estaba trabajando en la inteligencia artificial y nunca imaginó que un simple ejercicio de programación se convertiría en un fenómeno mundial. Esta lección nos recuerda que la innovación no siempre proviene de los grandes centros tecnológicos, sino de la creatividad e imaginación de aquellos que ven el potencial en lo que parece ser una idea sencilla. Lección DEOS. El valor de la simplicidad. A diferencia de los juegos de la época que requerían gráficos complejos y mundos expansivos, Tetris se destacó por su diseño minimalista y su jugabilidad simple, rotar y encajar bloques. Esta lección nos enseña que a veces menos es más. La simplicidad puede ser increíblemente poderosa y en el caso de Tetris fue clave para su popularidad duradera. Lección 3. Las luchas legales. No son un obstáculo, son una parte del proceso. Tetris pasó por años de batallas legales complicadas para que Pajitnov pudiera reclamar los derechos sobre su propio juego. Empresas de Occidente y del Este compitieron por los derechos de distribución y las leyes de propiedad intelectual eran confusas. Sin embargo, esta lección nos enseña que el camino hacia el éxito nunca es recto. A veces, las luchas legales y los obstáculos son parte del viaje hacia el reconocimiento y el logro de tus metas. Lección 4. La cultura del juego. Tiene un impacto duradero. Tetris no solo marcó una generación de jugadores, sino que se convirtió en un símbolo de la cultura de los videojuegos. Con el paso del tiempo, Tetris ha sido estudiado por neurocientíficos y psicólogos y ha sido incluido en museos de arte moderno. Esta lección nos demuestra que los videojuegos, al igual que otras formas de arte y cultura, pueden tener un impacto profundo en la sociedad y en cómo vemos el mundo. Para concluir, Tetris es mucho más que un simple juego de rompecabezas. Es un fenómeno cultural, una lección de cómo un concepto simple puede transformar una industria y una muestra de la mente humana trabajando en su máxima expresión. Ya sea que lo juegues en tu teléfono móvil, en tu consola favorita o en una pantalla de realidad virtual, Tetris es el tipo de juego que seguirá vivo mientras haya una pantalla para mostrarlo y una mente dispuesta a enfrentarlo.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Tetris. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más contenido como este. Y ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es tu versión favorita de Tetris? ¿Cómo fue tu primera experiencia con el juego? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.